Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Comamos algo juntas, será bueno salir y divertirse, dijo su amiga. Parece bueno, no quiero correr y estar sola esta vez. Hoy eligieron cenar en un restaurante japonés en un centro comercial. La doctora Pren les dedicó una pequeña sonrisa a sus amigos cercanos, mientras intentaban incluirla en la conversación. Pero cuando comenzaron a servirle la comida no pude evitar sentir una sensación en los ojos. Ver el wasabi le hizo pensar en la persona que siempre supo separar el wasabi de la salsa de soya por ella. Bren, ¿estás bien? No es nada, solo me siento un poco extraña. Al mediodía conocí a Pac por casualidad. Las palabras de la doctora Melanie hicieron que la doctora Pren se detuviera, pero no mostró mucha reacción, provocando que sus amigas intercambiaran miradas. Dijo que mañana volará a Estados Unidos para hacer su maestría. ¿Cómo está ella? El doctor Tankun no pudo evitar preguntar, notando que la doctora Pren miraba hacia abajo, evitando el contacto visual. Se le veía muy cansada, no se encontraba muy bien. Apurémonos y comamos. Necesito regresar y descansar. Luego tengo que irme a casa mañana. Mis padres quieren que vaya. Mañana irás a casa de tus padres. ¿No vas a despedirte de ella? Tomé mi decisión. Si me voy, querré que ella se quede y eso rompería mi promesa. Las lágrimas de la doctora Preg no pudo contener, hablaban mucho de sus sentimientos. El día siguiente podría ser brillante para muchos, pero no para los corazones de las dos chicas que recorren caminos separados, aunque sus corazones todavía estaban llenos de amor, la una para la otra. La doctora Preg yacía abrazada a la almohada en la que solía estar la otra persona. Mientras tanto, la joven actriz miraba la enorme maleta que su criada metió en el auto. Pac, ¿estás segura de que quieres conducir sola hasta el aeropuerto? Su padre, que siempre le enseñó a ser fuerte, ahora estaba profundamente preocupado. Le ordenó a su hermano mayor que se quedara con ella hasta que estuviera seguro de que podría arreglárselas solas en el extranjero. Su auto se alejó, pero los ojos de su padre todavía estaban llenos de preocupación. Su hija era tan frágil ahora que no estaba seguro de poder soportarlo. Ordenó a dos de sus hombres que siguieran el auto a distancia. Cariño, me siento incómodo. Mirarla hace que mi corazón se rompa en pedazos. Ella se va a estudiar, no te preocupes demasiado. Intentó consolar a su esposa, pero todavía estaba preocupada por su hija. Por mucho que se preocuparan, los padres tenían que dejar que sus hijos aprendieran de su dolor. Creía que algún día su hija volvería a caminar con fuerza. El auto continuó a velocidad constante hacia el aeropuerto. Pac sabía a qué velocidad debía conducir, ya que no había dormido bien ni había dejado de llorar durante la semana pasada. Muchas noches se despertaba llorando. La luz roja hizo que Pac mirara por la ventana. Ver a una pareja caminando feliz por la acera la hizo sonreír. Tocó el colgante en forma de corazón que llevaba en el cuello, sintiéndose abrumada, amorosos y ansiosos al mismo tiempo. Pero ¿por qué tenemos que separarnos? Las lágrimas que pensó que había reprimido o que eran lo suficientemente fuertes como para detenerlas comenzaron a fluir nuevamente. El dolor en su corazón aumentaba, pero la luz verde lo obligó a pisar el acelerador, incluso con el sudor cubriendo su rostro. El dolor de los rápidos latidos de su corazón era insoportable, como si su corazón fuera a destrozarse. Pipren, su conciencia luchando contra el dolor, comenzó a desvanecerse. El auto aceleró y el conductor quedó inconsciente al volante. Se escuchó un sonido. El sonido de los autos chocando era aterrador, con un auto volcándose. El auto volcándose pertenecía a Pac. Se produjo el caos en el camino hacia el aeropuerto. El grave accidente hizo que todos se preguntaran si la persona que estaba dentro sobreviviría, dado el estado del auto.
Accidente automovilístico en la carrera. El informe de la radio hizo que la doctora Pren la pagara cuando su auto se detuvo en el camino de entrada. La doctora Pren no le sonrió a la criada como de costumbre, solo preguntó por sus padres que la llamaron. Sus pasos hacia la sala se detuvieron cuando vio no solo a sus padres, sino también a los padres del hombre sonriéndole. Adelante, Pren. Crick vino a buscarte. Sí, tío. Hola. La doctora Pren no le sonrió al hombre, solo mostró una expresión neutral. Planeaban arrinconarla para que aceptara delante de los mayores. La conversación no fue grabada por la doctora Pren. Ella mantuvo una cara neutral, sin importarle la discusión. A pesar de los ojos suplicantes de su madre pidiéndole que aceptara el matrimonio que su padre quería, sus padres estaban arreglando su compromiso, pero el teléfono que vibraba la distrajo de su inminente negativa. La llamada de la doctora Fálada puede ser urgente, ya que se tomó el día libre. Hola, Fálada. Se sintió entumecida, incapaz de reaccionar. Solo parpadeaba ante las palabras de su amiga. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.